Ya están, creo que ya está conectado como ¿cuánto? ¿20 y pico? Sí, ahí te están escuchando. Bien, ¿qué tal? Buen día, chicos. Disculpen la demora, pero bueno, hay unas cuestiones técnicas y laborales que se presentaron y bueno, se hizo más dificultoso llegar hasta esta instancia. Bueno, en esta oportunidad, siguiendo con el ciclo de charlas relacionadas con endocrinología, vamos a hablar del síndrome de hiperfunción suprarrenal, que tiene que ver con el corticoide, con la hidrocortisona, con los diferentes corticoides que ustedes ya conocen, algunos en función de que participaron de alguna guardia o que estuvieron en el piso. Así que en esta oportunidad vamos a hablar un poco de lo que sucede a nivel de la glándula suprarrenal y su hiperfunción. Acá en el día de hoy nos acompaña una compañera de ustedes que se llama Estefanía, ¿qué? Viterno. Estefanía Viterno. Así que bueno, es bueno que participe, que comparta la clase desde acá, porque bueno, se hace más amena, se hace más ameno todo. Bueno, vamos a... No sé si me escuchan del otro lado. Sí, Doc, se le escucha. Calculo, ponerle un mensajito a ver si... A ver. Ya veo que hablé todo y no está... No, sí. Sí. A ver, hablen. ¿Ahora me escuchan? Que alguno mande un mensajito al grupo si me Sí, te escuchan. escucha. Ah, bien. Está acá, mirá. Ahí, así que veo. Bien. Bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Bueno. No estaría cursando. Ahí está. Bien. Como pueden observar en la definición, ¿sí? Bueno, en una entidad clínica producida por la exposición prolongada, claramente, al organismo de cantidades suprafisiológicas de glucocorticoides. Eso tiene que ver con su definición y es así. Seguramente hay valores de normalidad en donde esa glándula secreta al organismo y seguramente en algunas situaciones de estrés esa normalidad se ve afectada y se incrementa claramente la cantidad de corticoides en sangre, ¿sí? La causa más frecuente es la posición exógena de glucocorticoides, seguramente, como ustedes ya saben. No sé. Sí, la salida es la presentación para que se pueda ver así. Ah, bien. Pero no está pasando. Ahí pasó. Porque la presentación la pasé, pero no se veía acá. Ahí pasó. ¿Pasó? Sí, ahora sí. Ah, bueno. Bien, como les decía hace unos segundos, tiene que ver con eso, con la exposición prolongada de, cantidades suprafisiológicas de glucocorticoides, corticoides que ustedes ya conocen. La hidrocortisona es una molécula que probablemente hayan escuchado, al igual que la dexametasona y otras. Bueno, claramente está por arriba de los valores de normalidad. Y como pueden leer en la filmina, la causa exógena es la más frecuente. Y sí, hay muchas patologías en donde nosotros usamos, tal vez la mayoría de las veces adecuadamente, el corticoide y en otras no tanto. Donde por ahí tendríamos que ser cuidadosos, ¿no? Porque no solamente es la exposición prolongada, sino la cantidad también. ¿Cuánta cantidad de corticoide administro a mi paciente o cuánto tiempo administro ese corticoide a mi paciente? Que también va a generar cambios, seguramente cambios en el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Pero bueno, eso después lo vamos a comentar en unos minutos. El síndrome de Cushing, cualquiera de la enfermedad de Cushing, bueno, básicamente en el síndrome de Cushing tiene que ver con muchas posibilidades y particularmente la enfermedad de Cushing tiene que ver con patología de la adenohipófisis, un adenoma, ¿sí? A eso se refiere la enfermedad de Cushing. El síndrome tiene otras posibilidades en función de otras causas, básicamente. Y como seguramente vamos a charlar más adelante, además del Cushing, tenemos el aldosteronismo primario, el síndrome de Cohn, algunos síndromes hiperandrogénicos, claramente, porque esta molécula relacionada con el colesterol seguramente va a cambiar y va a generar algunas distintas posibilidades en función de esa cortical donde se van a transformar en drogas relacionadas con la testosterona y otras. Y después, a nivel medular, claramente otra molécula, otro tipo de moléculas que van a derivar en la formación de lo que es las catecolaminas, la noradrenalina, dopamina y otras moléculas que, bueno, todo esto va a estar relacionado en función de lo que se llama el feocromocitoma o el paraganglioma, que después lo vamos a ver seguramente que es bastante particular en
en sí la enfermedad y su expresión clínica y eventualmente su diagnóstico por laboratorio, que tiene algunas cosas muy puntuales que después luego vamos a analizar. Bien, eso como para que tengan una generalidad de las diferentes posibilidades que nos ofrece esa glándula suprarrenal. Y seguramente esto no lo puse más que todo a modo de comentario, es lo que tiene que ver con es una foto de New England Journal of Medicine, ¿sí? Donde, bueno, pueden observar las diferentes posibilidades en función de la hiperfunción de esas moléculas relacionadas con la estirpe celular que está involucrada. Es básicamente lo que estuvimos comentando recién. Y cómo se expresa con signos y síntomas cada una de ellas. Después lo vamos a analizar en detalle. Ténganlo presente. Bien. En esta filmina básicamente lo que quería demostrarles es que, bueno, muchas veces uno analiza una enfermedad o un síndrome y busca diferentes causas y demás, pero a veces, accidentalmente, por algún otro tipo de estudio, puede localizar algo. ¿Algo en dónde? En la glándula suprarrenal. Y eso nosotros le llamamos incidentaloma, ¿sí? En función de eso, luego, si eso se expresa clínicamente o no, lo vamos a estudiar seguramente, ¿sí? Para definir la conducta a seguir. Y muchas veces ese incidentaloma está relacionado con patología. Ahí, como pueden ver, está el Cushing subclínico, el feocromocytoma, el atrema primario y después otras posibilidades que después la vamos a analizar. Ahí básicamente esto es para un breve recordatorio de la anatomía y dónde está localizado y cómo se vería en una tomografía. Esto ya lo conocen, ya lo saben, todo el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal y las zonas que están involucradas en la corteza y en la médula, los diferentes precursores, el ACTH, el cortisol, el CRH también, como estimulador, ¿sí? Acá un poquito más de lo mismo, más en detalle, ahí como pueden observar, en la cápsula, la zona glomerulosa está relacionada con la aldosterona igual renina, angiotensina, y después en la zona fasciculada, cortisol o hidrocortisona. Estas son relacionadas con el ritmo y el estrés, el ritmo circadiano estaría presente en todo en toda esta serie de moléculas que tienen que ver con la luz, el día y otras variables. Eso tiene que ver con el ritmo circadiano. Y después en la parte reticular, hormonas relacionadas con la testosterona y estrógenos, ¿sí? Y en la médula, adrenalina y noradrenalina. Un poquito más de los ejes y cómo se involucran en diferentes... Recuerden que esto tiene un feedback, esto está controlado por feedback negativo, ¿sí? Así que son cortos y largos. Eso después lo vamos a ver dentro de un rato. Bien, acá está nuestro viejo conocido, el doctor Harvey W. Cushing, ¿sí? 1932, y los signos cardinales de la triada de Cushing, como la hipertensión, la bradicardia y la respiración irregular. ¿Sí? Vamos a seguir un poquito más, un poco de historia. Bueno, como dijimos antes, la causa más frecuente del síndrome de Cushing es la iatrogénica, ¿sí? Producida por la administración exógena de corticoides. Y luego, el síndrome de Cushing endógeno es raro, una incidencia de 2 a 3 sobre 1 millón de personas al año. Y en el síndrome de Cushing, como dijimos, hay un conjunto de signos y síntomas clínicos que resultan del exceso de corticoide, crónico, ¿no? En este caso. Y como pueden ver, nosotros una forma de clasificarlo es en función de el ACTH, si son ACTH dependientes o independientes. Si son ACTH dependientes, ahí estaría relacionado a lo que es la enfermedad de Cushing, ACTH hipofisario al 70%, mujeres, microadenoma o macroadenoma, y estimula la producción de todos los precursores esteroideos. ACTH dependiente, síndrome de secreción ectópica de ACTH, tendría que ronda entre un 15 a un 20%, y pienso en que, en función del carcinoma de pulmón, de células pequeñas, el tumor carcinoide, el carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma, paragangliomas, melanomas, tumor de ovario y o próstata. Fíjense cuánta gama de posibilidades tenemos en función de un síndrome de secreción ectópica de ACTH, ¿sí? Y después, en la otra columna, tenemos los ACTH independientes. Esto está relacionado a lo que es en el endógeno,
el adenoma adrenal, el carcinoma y la hiperplasia y displasia adrenal. Y bueno, el exógeno, la corticoterapia prolongada, ¿sí? Tengan en cuenta esta clasificación porque después la vamos a utilizar en detalle. Esto es de 1995, salió en el artículo de New England, es básicamente para describir los diferentes ejes y su relación con las causas que estuvimos hablando precedentemente, cómo se va modificando el eje también. Esto es un poquito más de lo mismo, ¿sí? En castellano, pero ahí pueden observar cómo el eje se va modificando y va correspondiendo a diferentes situaciones, ya sea hipotálamo hipofisario, cuando se compromete cuando es adenoma adrenal, cuando hay un carcinoma adrenal, el diatrogénico por los fármacos, y los paraneoplásicos que, como comentamos antes, el de células pequeñas es uno de los más habituales. Bien, y sí, este señor que tiene un síndrome de Cushing seguramente va a tener un montón de cambios a nivel de diferentes órganos y sistemas, y como pueden observar a nivel neurológico puede haber euforia, o sea, cambios en la psiquis, ¿sí? Depresión, síntomas psicóticos, la habilidad emocional, puede tener la jiba de búfalo, como ustedes probablemente ya habrán escuchado. Este paciente puede cursar con hipertensión arterial, ¿sí? Es un dato a tener en cuenta porque es una hipertensión arterial secundaria, adelgazamiento de la piel, y esto va a llevar se va a expresar luego en diferentes cambios o visualización de lo vascular, y eventualmente esa fragilidad o adelgazamiento es muy propensa a que tenga equimosis, hematomas y demás cosas que van a estar involucradas porque el sistema de coagulación también se va a ver involucrado. Los brazos y las piernas son finos, hay atrofia muscular, hay debilidad muscular, en general proximal, que después lo vamos a charlar en función de qué es lo que cambia en la vida cotidiana de nuestro paciente con un síndrome de Cushing. También va a haber cambios a nivel óseo, osteoporosis, va a haber tendencia en hiperglucemia, va a haber aumento de apetito, aumento de vulnerabilidad a la infección, obesidad. Va a haber una cicatrización deficiente de las heridas, dijimos que va a haber facilidad para la presentar equimosis. También tengan en cuenta la necrosis vascular de la cabeza femoral, eso es bastante patognomónico del exceso de corticoides en síndrome de Cushing. El aumento de la grasa abdominal, bastante significativo, ¿sí? Seguramente van a hacer diagnósticos diferenciales con otras situaciones donde además de aumento de la grasa abdominal puede haber o axitis o obesidad en sí. Cara de luna llena es otro dato a tener en cuenta, el eritema malar, la plétora, la catarata también como compromiso ocular está presente, subcapsular, y la hipertensión intracraniana benigna, ¿sí? Esto es lo que tiene nuestro paciente cuando presenta ese exceso de corticoides en sangre. Como habíamos comentado, en el síndrome de Cushing endógeno, el ACTH dependiente y el ACTH independiente, habíamos dicho que la enfermedad de Cushing tiene que ver con el compromiso de la hipófisis, un adenoma secretor de ACTH. Y todo el resto de las otras posibilidades tienen que ver con el síndrome de Cushing. Y seguramente el adenoma adrenal es bastante frecuente, si bien el síndrome de Cushing ACTH independiente corresponde a un 20%, dentro del compromiso adrenal como adenoma es corresponde a 2/3. El carcinoma adrenal 1/3 y después la hiperplasia micronodular adrenal bilateral y la hiperplasia adrenal macronodular bilateral. Bien, acá tenemos a nuestro paciente que, como habíamos dicho precedentemente, como pueden observar, hay adelgazamiento de los miembros, en este caso los miembros superiores, la cara de luna llena, la plétora facial, en abdomen se ven las estrías rojovinosas, ¿sí? Acá lo mismo, estrías cutáneas, equimosis, hematomas. Esto es bastante característico de nuestro paciente con Cushing, ¿sí? Pasó muy rápido esta, creo. A ver, ¿esta la vieron? Esta no la vieron, ¿no? La cara, bueno, en esta filmina o diapositiva ven la cara de luna llena, la jiba dorsal, ¿sí? Las estrías, la equimosis que también se pueden observar. Seguimos. Y en esta también se puede observar el miembro superior de las estrías rojovinosas, el adelgazamiento de la piel, la atrofia muscular.
Y en la otra, a la Acanthosis nigricans también, el acrocordomas, el síndrome de Cushing, síndrome metabólico. O sea, esto de la Acanthosis nigricans y la acrocordomas también se presenta, además del Cushing, en el paciente con síndrome metabólico y en las neoplasia endocrina múltiple tipo 1, donde también pueden observarse estas lesiones. Acá está nuestro paciente. Claramente hay un trastorno en la estabilidad por debilidad a nivel periférico, distal, la obesidad centrípeta, ¿no? Ese delantal abdominal que presenta nuestro paciente, bien característico. Bien. Claramente hay inhibición de los ejes, como dijimos, la esfera relacionada con la psiquis está involucrada, el paciente puede tener trastornos psiquiátricos tipo depresión, euforia, como comentamos previamente, las infecciones, como dijimos antes, está más propenso a que se infecte por cualquier tipo de microorganismo y a veces hasta por hongos. Coagulopatía sí, habíamos dicho que está presente porque hay cambios a nivel de la coagulopatía, como lo vamos a ver en unos minutitos. La obesidad centímetros, ya lo comentábamos, la jiba dorsal, la disminución de la libido y oligomenorrea, ¿sí? Eso también, hay disfunción sexual en el varón, ¿sí? Hipertensión, diabetes, habíamos dicho que hay insulinoresistencia, ¿sí? Y probablemente también pueda cursar con diabetes en nuestro paciente, además de la dislipemia, la miopatía, ¿sí? La osteoporosis, como comentamos previamente, y los edemas. Un poco más, y haciendo hincapié en cada una de estas particularidades en función del Cushing, el eritema facial central, la cara de luna llena, las estrías violáceas, el acné, la dermatitis, la acanthosis nigricans, la fragilidad del cabello, el aumento del receso frontal, ¿sí? Y el hirsutismo, fundamental el hirsutismo. Bien. Fíjense que a nivel distal, periférico, miembros, debilidad proximal, atrofia muscular, pero esto tiene que ver con una disminución de la velocidad de crecimiento, hay disminución en la hormona de crecimiento, de la somatomedina C, hay efectos directos sobre el cartílago, disponibilidad orgánica de calcio está disminuida, la absorción de intestinal y la absorción de renal de calcio también está disminuida, con hiperparatiroidismo secundario. Y como dijimos antes, hay disminución de la densidad mineral ósea, y esto, consecuentemente, va a derivar en una osteopenia y osteoporosis, ¿sí? La elevación moderada de la presión intraocular y catarata subcapsular posterior, y dijimos que había compromiso ocular. Además, hay fatibilidad, irritabilidad, ansiedad, disminución del alivio, insomnio, pérdida de memoria, falta de concentración, cambio de apetito y alucinaciones. Y eventualmente puede cursar como un pseudo tumor cerebral, pero bueno, básicamente es por el exceso de corticoides. Bien, en el síndrome de Cushing, la destrucción del tejido linfoide, ya sea timo, vaso y ganglios linfáticos, disminuye la capacidad fagocítica. Por eso nuestro paciente es propenso a las infecciones. Fagocítica de los neutrófilos, hay una menor respuesta inflamatoria con afectación de células T y B. La predisposición a infecciones básicamente por candidiasis mucocutánea, por tiña, por pitidiasis u otras infecciones oportunistas. Y fíjense, en función de la hipertensión arterial, que habíamos comentado que la hipertensión arterial es un dato a tener en cuenta como causa de hipertensión arterial secundaria, junto con el feocromocitoma, la enfermedad de COM y otras patologías que ya ustedes ya van conociendo, ¿sí? Como las enfermedades renales, por ejemplo. Y en este caso, la sobrecarga de volumen, el efecto directo sobre el receptor de los mineralocorticoides. Recuerden que está involucrada la aldosterona también, en menor medida, pero está. El aumento de los esteroides intermediarios de acción mineralocorticoide y la mayor sensibilidad de las arteriolas al efecto opresor de las catecolaminas. Además de esto, tenemos la úlcera péptica y la pancreatitis aguda que se puede presentar en nuestros pacientes que cursan un Cushing diatrogénico. Además, aumento de la gluconeogénesis y la glucogenólisis genera hiperglucemia, y la hipocalemia con alcalosis metabólica también se hace más evidente en el Cushing ectópico, ¿sí? El ectópico era aquel que estaba relacionado con ¿qué? Por ejemplo, con el tumor de células pequeñas de pulmón, por ejemplo. Puede haber un aumento de BLDL, LDL y HDL, sí, colesterol y de los triglicéridos. Por eso nuestro paciente también tiene dislipemia. Y todo esto, seguramente, por lo que ya estuvimos
charlando en algún momento cuando vimos cardio, tiene que ver con el síndrome metabólico, tiene mucho que ver. Y como compromete la glándula a nivel probablemente hipofisario o a nivel renal, depende, ¿no? Pero claramente tenemos que tener en cuenta esto, porque nosotros hacemos un screening de todo, si bien podemos localizar, tenemos que tratar de localizar dónde está el problema, pero en función de eso es de buena conducta pedir un perfil tiroideo, ¿sí? Para ver cómo está la TSH y eventualmente la T3, T4 y T4 libre, y eventualmente la tiroglobulina, ¿sí? Es de buena práctica. Y además, bueno, las hormonas relacionadas con los esteroides sexuales, la luteotrofina, y probablemente porque también se ve involucrado ese eje y se traduce en irregularidades menstruales, en infertilidad, en pérdida de la libido, disfunción sexual y disminución de la testosterona en el hombre. Bien, en este cuadro lo que traté de mostrarles, o lo que trato de mostrarles, cuál es la frecuencia. Y claramente la obesidad es bastante frecuente en este paciente con Cushing, ¿sí? La fase de luna llena, la hipertensión, ¿sí? El hirsutismo, hay mucho de lo que estuvimos charlando hasta recién. Bien, esto no, vamos a pasar esta. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que hay afecciones que cursan con un cuadro clínico similar y también tienen cortisol elevado. Y en este contexto tenemos al embarazo, al tratamiento estrogénico, al hipotiroidismo, el estrés físico y psíquico, las cirugías, la ansiedad, depresión, el alcoholismo, cada una de ellas, el ovario poliquístico también, y el síndrome metabólico tal cual como lo veníamos comentando previamente. También son situaciones que cursan con cuadros similares a síndrome de Cushing, y nosotros tenemos que hacer ese diagnóstico diferencial. Y probablemente el cortisol esté elevado, pero no tan elevado como sucede en algunas de las situaciones relacionadas con Cushing, que vamos a ver ahora en unos minutos. Y sí, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Y seguramente tenemos que tener en cuenta algunas variables, como las que están descritas en esta firmina, como el cortisol libre urinario de 24 horas, el cortisol plasmático en ayunas, el dosaje de cortisol en saliva y el test de Nugent, ¿sí? Cada una de estas variables seguramente me va a explicar algo de lo que está sucediendo en este paciente con Cushing, para ver cuál es la etiología de su enfermedad. Para evaluar si hay exceso de acción de corticoides, exógeno, anamnesis, endógeno, laboratorio. Claramente tengo que hacer una buena historia clínica, ¿sí? Y en función de eso seguramente voy a tener mucha información. Y eventualmente, además de la anamnesia, el examen físico y luego el laboratorio, como teníamos descrito previamente en función del cortisol libre urinario, el de 24 horas, test de Nugent, etc. Bien, en los estudios bioquímicos para investigar síndrome de Cushing, además del examen físico y la anamnesis, están relacionados con pacientes con patología infrecuente para la edad. Seguramente hay algunas situaciones que no es más patognomónico de un determinado grupo etario. Pacientes con manifestaciones múltiples y progresivas, especialmente más predictivas de síndrome de Cushing, que lo vamos a comentar luego. Niños con disminución del percentilo de altura, recuerden que esta enfermedad afecta la estatura del paciente. Y pacientes con incidentadoma suprarrenal, ¿sí? Como que hay diferentes posibilidades donde este paciente puede tener ese síndrome de Cushing. En el Cushing endógeno, determinamos la CTH basal. Las pruebas funcionales, como las que comentamos precedentemente, incluyen la inhibición de la dexametasona, inhibición con dexametasona de 8 miligramos, la prueba de la desmomecina y la prueba de SRH. Algunas de ellas por ahí son muy complejas y no las hacemos habitualmente. Igual ahora vamos a ver cuáles sí hacemos. Pero tengan ese en cuenta. El cateterismo del seno petróseo inferior también es otra forma de hacer diagnóstico, pero claramente de mucha complejidad, ¿sí? Pero bueno, ese sería el gol estándar en todo caso si se pudiera hacer, ¿no? Pero bueno, usamos de las otras, que también nos dan buenos réditos, ¿eh? Y los estudios de imágenes seguramente, como pudieron sospechar, seguramente vamos a tomografiar el cerebro o hacer una resonancia del cerebro y eventualmente de tórax, si pensamos en algo ectópico, o de las glándulas suprarrenales, si pensamos que son ellas las que generan todo este cuadro, ¿sí? Bien, entonces imágenes sí, nos dan mucha información.
Bueno, el cortisol libre urinario 24 horas va a estar aumentado, el cortisol libre urinario en hora 22-23 también va a estar aumentado. En el test de Nuben, claramente, es un test de inhibición con dexametasona a dosis bajas, administro 1 miligramo en vía oral 23 horas y luego voy a dosar el cortisol en sangre a las 8 AM del día siguiente. Y seguramente va a haber cambios. Hay criterios clásicos y algún criterio propuesto, y eventualmente se hará algún estudio de imagen en función de esos cambios. ¿Mm? Igual esto no es de medicina interna, de realidad es que semiología es más lo anterior. Sí. Bueno, igual como le comentaba a Estefanía, que la tengo acá al lado, por ahí algunas cuestiones de estas son un poco más de medicina interna, pero bueno, saber que existen, saber que nosotros podemos utilizar de ellas y que nos van a permitir hacer un diagnóstico, ¿sí? Igual seguramente yo voy a hacer más hincapié en lo previo, la signosintomatología de mi paciente, ¿sí? Eso seguramente, y cómo lo clasificamos, porque de esa clasificación va a depender el diagnóstico seguramente. En esto no voy a ser tan riguroso, pero saber que podemos usar del cortisol libre urinario, del test de Nugen, ¿sí? De eso sí vamos a comentarlo, por lo menos. Bien, seguimos un poco. El enfoque diagnóstico, claramente, el aumento de la producción diaria de cortisol lo vamos a evidenciar con el cortisol libre urinario, ¿sí? En orina de 24 horas. La pérdida de supresibilidad del eje hipotálamo hipófiso suprarrenal con la prueba de Nugen. La pérdida del ritmo circadiano, ¿sí? Que nosotros comentamos que está presente, pero en este caso, cuando hay patología, está alterado, con el cortisol libre urinario recolectada en hora 22-23. Bien. En esta filmina vamos a determinar el origen hipofisario ectópico adrenal, ¿sí? Dosando ACTH e inhibiendo con 8 miligramos de dexametasona. ¿Y qué nos encontramos? El dosaje de ACTH plasmático, el valor normal es de 0 a 100 picogramos mililitro. Adrenal suprimido, ¿sí? Hipofisario normal o aumentado, pero menor a 200 picogramos sobre mililitro, correspondería a un adrenal, pero en el ectópico es mayor de 200 picogramos sobre mililitro. ¿Sí? Un valor mayor de 200 sugiere ectopía. Fíjense que, si bien es un poco engorroso la valoración de los números, saber que el dosaje de ACTH plasmático me permite a mí hacer el diagnóstico en función de lo adrenal o lo ectópico, ¿sí? Tengan en cuenta el valor de 200. Y la prueba de supresión nocturna con dosis alta de dexametasona, 8 miligramos de dexa a las 23, y medir el cortisol sérico a las 8 del día siguiente. Nosotros sabemos que está alterado ese ritmo circadiano. Seguramente va a estar aumentado, no va a estar inhibido ni nada. Bien, en esta filmina, fíjense el algoritmo diagnóstico, ¿sí? La sospecha clínica, como siempre, el test de Nugen, el cortisol libre urinario de hora 22-23, el cortisol libre urinario de hora 24. Si es normal, se descarta. Si es discordante, se repite el test y se vuelve a ver si es normal o patológico. Y si es patológico, proseguir con estudios. Estudios seguramente vamos a ver que están relacionados con la ACTH plasmática y el test con 8 miligramos de dexametasona. Y tenemos tres posibilidades. La supresión mayor al 50%, pero con una ACTH normal o aumentada, sugeriría la presencia de enfermedad de Cushing. Y eventualmente nosotros, para confirmarlo, seguramente vamos a pedir una imagen de resonancia nuclear magnética de hipófisis. Cuando la supresión es menor al 50% y la ACTH está aumentada, yo puedo pensar en algo ectópico, ¿sí? Si pienso en algo ectópico, ya pienso como en, por ejemplo, el cáncer de células pequeñas del pulmón. Le pediría un ataque de tórax, ¿sí? Y cuando tengo una supresión menor al 50%, pero con una ACTH disminuida, yo voy a pensar que el problema está en la adrenal y en función de eso voy a pedir una tomografía de abdomen con contraste oral y endovenoso, ¿sí? Un poco más de lo mismo en la ACTH dependiente, resonancia nuclear magnética de región hipofisaria con o sin gadolinio, la TAC de tórax con cortes finos también, y en la ACTH independiente TAC de abdomen con cortes finos y eventualmente la resonancia nuclear magnética de abdomen con gadolinio. Fíjense que en el Cushing, en la enfermedad de Cushing, como dijimos, la resonancia nuclear magnética puede ser normal, ¿sí?
Y bueno, como habíamos comentado previamente, que el valorar el ACTH en senos petrosos es un gol estándar, que tiene una sensibilidad de especificidad casi del 94%. Eso es para que lo tengan en cuenta. Causas de Cushing ectópico, veníamos haciendo hincapié en cáncer de pulmón, células pequeñas, pero también el tumor carcinoide, el de timo, el medular de tiroides, que ya lo habíamos comentado, el feocrocitoma, paragangliomas, melanoma y los ginecológicos, ovario, cuello y eventualmente en el hombre la próstata. Esto no lo pasemos porque me equivoqué, próstata es abajo, hombres. ¿No? Todavía no lo pasé. Claro, copié todo. Claro. Bueno, el edema suprarrenal productor, ahí me equivoqué, puse próstata en ginecológico, me equivoqué yo. Estaba escribiendo muy de corrido. Adenoma suprarrenal productor de cortisol, bueno, son del 10 a 20% de los casos, son tumores de origen monoclonal, habitualmente secretan solo cortisol, pero también hormonas esteroideas, se encuentran en niveles bajos, la TAC en imagen nodular de 4 centímetros, o más también, o menos, eso también en la tomografía es interesante, claro, saber que hay un punto de corte, probablemente en función del tamaño, y el 4 sería un número adecuado. Más de 4 sugeriría seguramente malignidad, y menos de 4 tal vez no, pero también tiene que ver con características relacionadas con la imagen tomográfica, seguramente si es homogéneo o heterogéneo, si es heterogéneo y mide más de 4, y probablemente sea maligno el tema, más que adenoma sea un carcinoma. Entonces, bueno, igual eso es medio fino para ustedes, pero saber que claramente la imagen me va a dar un dato y el tamaño de lo que yo veo en la imagen me va a dar otro dato y probablemente me sugiera un pronóstico y eventualmente un tratamiento. ¿Sí? Tratamiento en este caso, la adrenalectomía unilateral. Otras causas, cáncer adrenal, tratamiento adrenalectomía, seguida de tratamiento con mitotanec, bueno, es un fármaco, hiperplasia adrenal macronodular y la preeclampsia adrenal nodular. Bueno, es para que vean las imágenes de... Sí, bueno. Igual este está en el Argente, creo que lo saqué de ahí. Bueno, seguimos. Bien, esto a modo de comentario, obviamente no tienen por qué saberlo, salvo los títulos. El tratamiento médico, como siempre, el quirúrgico y eventualmente el radioterápico o quimioterápico. Radioterápico. Y nosotros usamos diferentes moléculas para tratar esto, ¿sí? Y eventualmente el tratamiento quirúrgico como está descrito. Esto es a modo de comentario, no hace falta que lo sepan. Bien. Enfermedad de Cushing, terapia hormonal de reemplazo, sí, seguramente. Recuerden que el Cushing es adenoma, hipófisis, y seguramente si yo hago un tratamiento a ese nivel, voy a involucrar otras hormonas, ¿sí? Así que seguramente va a haber un tratamiento de reemplazo hormonal ahí dando vueltas. En el ectópico es el tratamiento de la enfermedad de base, como habíamos comentado. Si tiene un cáncer de pulmón, hacemos una neumonectomía, ¿sí? En el edema suprarrenal unilateral, control clínico y eventualmente quirúrgico. Esto nada, era esto más para medicina interna, es para que vean que en otras partes del planeta también siguen los mismos esquemas terapéuticos que describimos previamente, que bueno, son nuestros, algunas de esas cosas. Esto más de lo mismo, a ver si hay algo más. La sección. Bueno, nada más. Bueno, gracias por quedarse ahí a escuchar la clase, después se la vamos a pasar arreglada, porque me equivoqué en una filmina. Así que bueno, nos veremos la próxima si Dios quiere. Bueno, muchas Gracias. Gracias. Bueno, Perfecto. bien. Bueno, me gustó que esté. Como no tenés el feedback, ¿viste? Que cuesta más. No sé, yo no sé si